Yo creo que la película apunta al encuentro de dos mundos, ¿no? El mundo exterior, construido por la cultura. Pero yo estuve en México hace poco tiempo y aprendí una cosa que me dejó impactado, ¿no? Que los aztecas comían seres humanos. O sea, que los criaban para comérselos en determinadas fiestas. Estaba todo eso como regulado por el sistema, ¿no? Y eso mirado desde el occidente en que estamos, es poco menos, bueno, es un crimen, ¿no? Comerse un ser humano yo creo que es un crimen. Pero allí estaba todo regularizado. Entonces, estos sacerdotes que están de alguna manera iluminados por un, por un espíritu que los lleva allí y los convencen de llevar los símbolos de la cristiandad y el bien, se encuentran con un mundo real que también está ejecutado por seres humanos igual que nosotros, pero que viven otra realidad. Son como el choque de dos realidades, ¿no? Que al final vienen más o menos a ser la figura definitiva cuando los realizadores cierran esto. Entonces, yo no sé cómo han mirado los que hicieron el film, cómo han intentado, desde el punto de vista de la antropología más fundamental, mostrar dos fases de la realidad de los humanos que hasta podrían ser legales, entre comillas, ¿no? No sé. Esa sería mi pregunta. Mira, usaste dos palabras que son en sí mismas muy polémicas para hablar sobre esta época, ¿no? Y una es encuentro y la otra es choque. A mí me gusta más choque que encuentro. Me parece que encuentro suaviza lo que fue realmente una confrontación, como tú bien dices, de dos maneras muy distintas de ver el mundo. Siento que en las polémicas que se han dado se han manejado muchas cosas con un sentido a veces exagerado. Tú hablabas al comienzo de la antropofagia, del canibalismo. Es decir, la comunidad Yanomami, que es una de las comunidades en las cuales yo me inspiré, para ellos es muy importante una antropofagia ritual y relativa, porque ellos se comen las cenizas de sus muertos. Es decir, es parte de la ceremonia donde tú recuperas a esa gente que quieres. Es decir, que por ejemplo ver ese acto como un acto incivilizado a mí me parece terrible. Es parte de su cultura, ¿no? En la película, en Jericó, se cuenta un caso de antropofagia de españoles que se comieron un indio, que está documentado, es decir, eso está inspirado en una circunstancia real. El personaje de Gascuña en la película es un personaje absolutamente real. Y esa peripecia de la expedición que le roban un oro, el oro de la expedición, hay unos españoles que huyen, se comen unos indios porque quedan atrapados en la selva, entierran el oro. Por cierto, ese oro sigue enterrado ahí, nadie lo ha encontrado, que sepamos. Estaba en una zona de Venezuela que se llama Bobures, por si a alguien le interesa tratar de... Son 60,000 pesos de oro, o sea que es bastante, ¿no? En cualquier caso es una época muy polémica. Yo decía en la presentación que a menos que encontremos otro planeta habitado, la humanidad no va a vivir un choque de civilizaciones tan enorme y tan tremendo como fue y que dé tanta tela para cortar. Los españoles llevaron como esclavos negros, ¿no? Hasta los mapuches. Y para los mapuches fue terrible, o sea, descubrir que había gente que tenía la piel negra, ¿no? Y con piedra pómez, sacada de los Andes, los trataron de limpiar y los rascaban hasta que le arrancaron la piel, ¿me entiendes? A ver si le encontraban otro color debajo. Eso está documentado, o sea, hay sacerdotes que estaban allí en la expedición que lo documentaron, está escrito, ¿no? Sí, lo tremendo de esa época es que no se trata solamente... mira, parte de lo que a mí me fascina de esta época es que la España que va a América
es una España también muy heterogénea de pueblos y de culturas y de actitudes. Incluso en España se da una polémica que no se dio en Inglaterra, por ejemplo. Para los ingleses estaba claro que las comunidades aborígenes eran inferiores, negociaban con ellas, trataban de trampearlas y engañarlas y punto. En España ocurrió eso también, o sea, pero en España, por ejemplo, se dio una discusión insólita de si los indios tenían alma o no tenían alma. De hecho, el título Jericó viene un poco de eso, porque dentro de aquella polémica, que además fue tan oficial que se le instituyó, eso fue en Valladolid, y se decía que así como Josué había tenido derecho de destruir Jericó y gobernar Jericó, digamos que la Biblia le daba el permiso a unos españoles a gobernar a esas comunidades indígenas. Y hubo voces que dijeron lo contrario. Tú lees testimonios de sobre todo frailes dominicos, que los lees y son válidos hoy en día. Me refiero a su actitud hacia la autonomía y a la autodeterminación que tenían aquellos pueblos. Y en definitiva concluyeron que los indios sí tenían alma, cosa que no le dieron a los negros, cosa que no le dieron a los africanos. Es decir, fue una época de polémicas muy interesantes, que cuando esa discusión cae en el asunto de lo que llaman la leyenda negra, todos los conquistadores malos, o la leyenda dorada, todos los conquistadores buenos, es decir, es mentira, esos dos extremos son absoluta mentira. Pero si además te paseas por el hecho de que no hay una sola comunidad indígena en América, hay cientos de culturas diferentes. O sea, los mapuches no eran igual que los caribes, y los caribes no eran igual que los mayas o que los aztecas. Cada uno tenía su propia riqueza cultural, y estamos hablando de cientos de culturas. Y además, en esa tremenda olla que además está hirviendo, tú metes el elemento africano, que a su vez tampoco es una sola cultura. No es lo mismo un mandinga que un yoruba. Es decir, yo insisto en eso, es decir, no creo que la humanidad conozca un momento histórico tan extraordinario como ese siglo XVI. Hola, buenas noches. Ha sido maravilloso ver esto, pero tengo pequeñas curiosidades. Por ejemplo, ¿por qué está escrito con CH ahí? Porque ese es un DVD alemán. Ah, vale. ¿Es Jericó? No, es Jericó sin la H. Yo lo vi también y le di vueltas y me acordé que es que hay una... La película la compró una compañía alemana y la distribuyó con un telecine que nunca me conseguí que me dieran, que debe ser mejor que el que yo tengo. Pero nunca hubo manera de... Otra cosa es, esa cosa que se soplan en la nariz, ¿qué es? ¿Cenizas? ¿Es una droga? Eso es yopo. Yopo se llama. En realidad lo que el actor está consumiendo es harina de maíz, pero lo que representa es el yopo. Que es una droga. La imagen que tú ves de esta comunidad indígena que ves en la película es una comunidad recreada, pero a partir de una comunidad real. Es decir, buena parte de los actores que tú ves allí son cariñas. Cariñas significa Caribe y es una comunidad del estado Monaga. Ellos no viven de esa manera, los cariñas hace mucho tiempo son agricultores, y para ellos fue interesante recrear parte de lo que era su mundo anterior. Pero dentro de esa comunidad yo también utilicé actores. Y la imagen que tú ves, lo que tiene que ver con el maquillaje o con el yopo, tiene mucho que ver con la comunidad Yanomami, que es una comunidad que yo conocía por razones de trabajo de campo mío, de mi estudio. Entonces me inspiré mucho en ese maquillaje y en circunstancias como el yopo, ¿no? Es muy normal que todas estas comunidades manejen alucinógenos. Tal vez el más fuerte es el yopo, se consume tal cual como tú lo ves en la película, le sopla a un compañero al otro lo que tiene, y tiene, por supuesto, como todo alucinógeno, un efecto que no dura mucho tiempo, pero que es muy fuerte, ¿no? Ahí tiene una cualidad mágica muy importante. Y esto además lo digo con enorme respeto
a quien me lo dijo, porque a mí me pareció y me sigue pareciendo enormemente conmovedor y emocionante escuchar esto. Hablando con un chamán Yanomami, estábamos hablando de que el hombre había llegado a la luna y había pisado la luna, y él me decía con absoluto desparpajo, ¿cuál es el problema? Yo voy a la luna toda la semana. Y estoy seguro que es así, además. Cuando Itziar Bollaín hace pocos años estuvo rodando la historia de Colón, le costó mucho conseguir que las mujeres se desnudaran. ¿Cómo conseguiste tú que esta gente saliera desnuda, todos de todas las edades? Mira, no tuvieron ningún problema. Los de la comunidad indígena no lo tenían, a pesar de que ellos suelen ya vestir ropa occidental, pero tienen una relación muy distinta con el cuerpo a la que podemos tener nosotros a nivel urbano. Y para los que eran actores, pues no era complicado, no era difícil. Te contaría como anécdota que el primer día de rodaje, nosotros estábamos rodando, obviamente en una selva, y habíamos trabajado mucho, actores y comunidad indígena, durante semanas habíamos ensayado en este chabono. El chabono es la vivienda que ves en la película. Esa vivienda la construimos nosotros, es decir, está construida tal cual como la hacen los indígenas, no hay ni siquiera un clavo. Pero nos sirvió como espacio de ensayo, sobre todo porque a mí me interesaba mucho que la desnudez no fuera un problema y que los actores aprendieran a vivir descalzos. Parece mentira, eso es más difícil que andar desnudo. O sea, vivir descalzo en la tierra no es sencillo, sobre todo para aquellos actores que venían de la ciudad, que a pesar de tener rasgos indígenas y de que algunos tenían cierta relación con ese mundo, pues ya no era igual. Y yo no quería que hubiera diferencia, que tú sintieras diferencia en quién era actor y quién no lo era. Y obviamente ya se habían acostumbrado a convivir desnudos, pues sin ningún problema, hombres y mujeres. Pero el primer día de rodaje, como estábamos en un sitio delicado, conseguimos alguna protección de lo que sería aquí el equivalente a la Guardia Civil, ya lo llamaríamos la Guardia Nacional. Y esa gente extraña en el rodaje y la llegada de los técnicos inhibió a mucha gente. Pero eso fue el primer día. No me preguntes por qué ya el segundo día, hora de comida, y todos los que estaban desnudos se sentaban desnudos porque estaban más fresquitos. Y estaban felices así. Y yo sé que a partir del segundo día ya no fue problema con nadie. Y nunca se generó ningún incidente incómodo ni nada por el estilo. Buenas noches a todos. Quiero felicitar a la Embajada de Venezuela y a la Agregaduría Cultural de Venezuela por hacer esta jornada de eventos en donde nos dan a conocer la realidad de Latinoamérica y sobre todo de Venezuela. Yo tengo unas dudas a usted, que es el director. La comunidad donde usted se inspiró, ¿en la actualidad existen o están en riesgo de extinción? No sé si me explico un poco. Sabiendo que, y otra pregunta, ¿no? ¿En qué parte de la región de Venezuela ellos habitan en la actualidad? Sabiendo que si fue firmada en los años 90, aquellas grandes noches neoliberales que pasaban por América Latina, en donde hubo muchas empresas extranjeras que ingresaron a destruir nuestros Amazonía, nuestros bosques. No sé cómo estará Venezuela, me gustaría conocer más. En mi país hemos sufrido muchos invasiones de estas grandes petroleras, soy de Ecuador. Entonces me gustaría saber desde usted, desde su conocimiento más próximo, si esta comunidad en la actualidad, que ya han pasado 15 años, 14 años concretamente, existen o tienen un riesgo de extinción, y en qué parte de Venezuela se encuentran. Gracias. Mira, en Venezuela en este momento hay alrededor de unas 40, digamos, pudieras decir lenguas distintas, 40 pueblos con costumbres, con idiomas, con una, digamos, autonomía particular. Y hay distintas graduaciones de lo que es su relación con la civilización. Tú en un extremo tienes, por ejemplo, a los Yanomami, que es un pueblo que se retiró mucho hacia la selva y que muchos de ellos entraron en contacto con el hombre blanco hace 40, 50, 60 años.
pero tienes otros que están mucho más asimilados a la vida urbana. Lo interesante es que algo que nunca había ocurrido en Venezuela, a partir de la última constitución, a esos pueblos se le dio no solamente una representación en la Asamblea Nacional, sino que tienen un peso específico en la creación de sus políticas y en las decisiones que deben tomarse con respecto a ello, que no son homogéneas, porque no es homogénea su relación con el hombre blanco. ¿A qué me refiero? Tú no puedes comparar este Yanomami, que muchos de esos pueblos todavía quieren y de hecho se sienten orgullosos de no inmiscuirse con asuntos que tengan que ver con lo que ellos no consideran que no es lo suyo, a otros que sí quieren incorporarse de una manera activa sin perder su tradición. Y eso es lo interesante. Entonces, te diría que hay 40 maneras distintas de relacionarse con el Estado. Yo te diría que afortunadamente ya ese riesgo de extinción no existe. Sin embargo, hay procesos que difícilmente se pueden parar. Te pongo un ejemplo que tiene que ver con la película. El idioma que hablan los actores es un idioma que se llama Joti. El Joti es un pueblo muy pequeño que convive al lado de una comunidad panare, que es otra comunidad indígena, que es mucho más grande. Y ese idioma, en el momento de la película, solo lo hablaban 26 jotis que quedaban, una antropóloga que fue la profesora que trabajó con nosotros y 2 monjitas. De ese tiempo para acá ya el joti se perdió. Es un idioma que se perdió. Porque ya los niños joti ya se mezclaron con los panares y ya el idioma no existe. Entonces, por más que existe un cuerpo legal que los protege, sí tiene que haber un serio movimiento de recuperar y no perder una riqueza humana como es un idioma. Porque detrás de ese idioma además hay una cultura. Y sí, y definitivamente, no, y es un idioma con todas las letras en el sentido de que es muy distinto al del vecino, pues. No comparten ni siquiera raíces comunes. Es decir, el Yanomami, por ejemplo, es un tronco totalmente distinto al Caribe, al Cariña. No tienen nada que ver, sus idiomas no tienen nada que ver. Incluso los antropólogos todavía hoy discuten por qué esa diferencia. Se supone incluso que tiene que ver con la llegada del hombre a América por el estrecho de Bering y que unos son parte de las primeras oleadas y otros son de otras oleadas distintas, ¿me entiendes? En cualquier caso son idiomas, con todo lo que implica decir idioma. Quería saber cuáles fueron las fuentes que usaste para esta película y si fue un reto haber grabado en esas condiciones, por ejemplo en las... y quería también saber que el traje que usó el monje dominico, el pobre tuvo que luchar ahí contra la humedad, se metió en el agua, o sea, ¿cómo hizo ese señor para lograrlo, no? Bueno, fíjate, la fuente de la película son sobre todo los cronistas de Indias. En el caso de lo que ocurre en la película, que no es del todo es decir, está inspirado en un hecho real, pero el guión, digamos, tomó aspectos de otras historias, ¿no? Está sobre todo inspirado en un cronista que se llama Fray Pedro Aguado. Ese cronista, a su vez, fue recogido por otro español que se llama Oviedo Ibáñez, que escribió un poco lo que se considera casi que la primera historia de Venezuela, ¿no? Y ahí existe una historia que es un poco esta, que es la historia de Francisco Martín, que es un español renegado que decidió vivir con los indígenas y en algún momento lo recuperaron y terminó en manos de la Inquisición. Esa es un poco la historia original. Las condiciones de rodaje fueron complejas, pero no tan complejas como tú pudieras creer, porque el cine tiene mucho de mentira basada en la verdad. Para los que conocen Venezuela, les diré que esto está rodado en Barlovento, que está a 1 hora de Caracas. Lo que pasa es que uno no se da cuenta, pero Caracas está montada sobre la selva. Y Barlovento es selva. Yo lo que hice fue trasladar a los cariñas a Barlovento. Ellos viven en Monagas, viven como a 5 o 6 horas de allí. Y para mí, en términos de producción, como además no teníamos recursos,
era más sencillo reconstruir esta comunidad en Barlovento. Y entonces nos llevamos a los Cariñas. Sin embargo, ya que hablaste de las dificultades del sitio, te diré que el lugar del planeta Tierra con más serpientes, con más culebras es Barlovento. Entonces, aunque estuviéramos a 1 hora de Caracas, el sitio era delicado, el sitio era peligroso. Buenas noches. Bueno, ante todo agradecer a todo el público presente. Me siento orgullosa de que haya una participación de diferentes regiones de España y del mundo y bueno, mis compatriotas venezolanos. Gracias por esta presentación de muestra de cine, de tu cine aquí en España. Me atrajo el hecho de que desde los 15 años he estado en contacto con la comunidad de los Yupas en la Sierra de Perijá. He convivido con estas comunidades, he podido percibir su cultura, su manera, su casa, su religión, lo que para ellos es su religión, que es su propia vida, es el sol, la luna, la tierra, el agua. Y la verdad es que hoy día, con toda esta problemática con la explotación del carbón, muchas comunidades indígenas en la Sierra de Perijá, en el estado Zulia, se están viendo afectadas seriamente. Y de alguna manera, ¿qué podemos hacer con el cine para de alguna manera echarle una mano a todas las comunidades indígenas que hoy día se encuentran en un serio peligro en la Sierra de Perijá? Y por otro lado, la impresión que me deja, más allá de los diferentes contextos que implica ver una película de esta naturaleza, son los sentimientos, lo que a la final nos hace seres humanos, lo que nos hace seres iguales, con diferentes colores de pieles, diferentes idiomas, pero en el fondo creo que la naturaleza que tenemos es la misma, y creo que una película así ayuda a recuperar este tipo de sentimientos. Así que muchas gracias. Gracias a ti. Tú sabes, hace 3 semanas viví una experiencia muy interesante porque me invitaron a ver una serie de películas hechas por los Añú. Los Añú es una comunidad cercana a los Yucua, están en el estado Zulia también. Los Añú, entre otros, son los que construyen casas en el agua, lo que llamamos palafitos. Y tradicionalmente se considera que el nombre de Venezuela viene de allí, de que Alonso Ojeda y Américo Vespucio, al ver esos palafitos, lo llamaron Pequeña Venecia a esos pueblos que eran pueblos Añú. La experiencia fue muy bonita porque eran películas hechas por los Añú. Era ver cortometrajes filmados por ellos. Es algo que permite hoy en día además la tecnología digital. Hoy en día cualquiera tiene acceso a una cámara y ellos están usando esa herramienta para recuperar su cultura. Y uno de los cortometrajes era muy interesante porque era contarle a los jóvenes cómo era que se construían esas casas antes y cuáles eran los ritos que acompañaban el construir las casas. Y tú veías la emoción de esa audiencia, recuperando el recuerdo de un viejo al que no le estaban haciendo mucho caso, y que el hecho de que le pusieran la cámara y que se la pusieran ellos mismos y le dijeran, cuéntanos cómo era, eso, mira, de verdad que era muy interesante. No solo por la película, sino por la reacción del público que la veía. Por problema de lo que, a lo que yo me dedico, ¿no? Soy investigador. Entonces, podría estar hablando contigo varias semanas o meses, ¿me entiendes? Tú como realizador, cuando planteas el tema de la película, ¿cómo estos dos mundos que estás manejando, cómo resuelves el problema entre la ambición, ¿ya?, y la fe? Es decir, el cristiano, por la fe, le impide engañar, le impide pues sacar provecho, ¿no? Pero el ser humano, en su condición más natural, le funciona la ambición. Entonces, cuando chocan los dos mundos, el más primitivo en teoría, que es el de los indígenas, con el más culto, que es el que viene de Europa, qué sé yo, que ya ha echado un montón de años de civilización, entre comillas, ¿cómo, cuando tú estás manejando el guión de la película, cómo vas resolviendo ese problema? Gracias. Mira, lo que pasa es que justamente eso es lo que quieres contar esas diferencias, quieres contar esas tensiones. A mí me interesaba mostrar que no había una España homogénea que llegaba ahí. Una era la visión del sacerdote, otra era la visión de un hombre como Gascuña, otra era la visión del conquistador alemán. Venezuela tiene una característica distinta en su conquista
al resto de América, porque Carlos V le debía mucho dinero a los banqueros alemanes. Con ese dinero le había comprado la corona del Imperio Alemán, por eso era Carlos V, Carlos I de Alemania, y les debía tanto dinero y no podía pagarles que en algún momento se le ocurrió algo genial. Le dijo, mira, yo tengo un pedazo de tierra ahí que llaman Venezuela, donde dicen que hay mucho oro, y agárrate eso 30 años. Y entonces estos alemanes entraron en conflicto con los españoles, porque muchos españoles iban con un sentido de construir una vida allí y construir unos pueblos. Para los alemanes era simplemente una cuestión de sacar la mayor cantidad de oro posible en 30 años, que era el contrato que habían firmado. Entonces, con esto me quiero referir a que tú tienes muchos grados de ambición y muchos grados de fe. La primera, digamos, el primer sermón en defensa de las comunidades aborígenes que da un religioso español, lo hace en Santo Domingo, casi recién llegados los españoles. Es decir, que hay una parte de la iglesia que sí tuvo un interés muy grande por proteger al indígena. Está el caso más emblemático, que es el de Bartolomé de las Casas. Y sin embargo, Bartolomé de las Casas es un personaje que, visto desde América, se convierte en un personaje entrañable. Todavía hoy en España, Bartolomé de las Casas es un personaje cuestionado como un autor que ha propiciado la leyenda negra. Es decir, yo siento que esta es una polémica todavía viva, que es una polémica que todavía incluso tiene sentido. Pero algo que comentaba antes, a mí siempre me llamó la atención en que esa sociedad española, una parte de ellas se hizo preguntas que en ningún otro sitio se hicieron. Son humanos, tienen derecho a gobernarse. Ya el hecho de la pregunta a mí me ennoblece a ese grupo. Más allá de que la conquista fue sin duda, y eso no se puede negar, fue un hecho sangriento, fue un hecho terrible, fue un hecho, si tú quieres, catastrófico para muchas comunidades. En el Caribe, salvo en Venezuela, que ya es territorio continental, pero en ninguna isla del Caribe queda una comunidad indígena. No la hay en Cuba, no la hay en República Dominicana, no la hay en Haití. Ya ese es un rastro que se perdió totalmente. Entonces sí, evidentemente fue una conquista cargada de muerte y cargada de sangre, pero también cargada de otros valores, porque en España habían otros valores también.